Bienvenidos. ¿Sabes que hacer esta hermosa escultura es más fácil de lo que crees? Y hoy te lo demostraré. Sin más preámbulo, empecemos. Partimos de este dibujo para saber más o menos las proporciones del cuerpo, pero tú lo puedes hacer a ojo de buen cubero. Voy a utilizar estos dos lapiceros. El más delgado será la mujer y el otro será el hombre. Además necesitaremos estos rollos de papel higiénico. Haciendo la figura de la mujer. Cortamos y enrollamos el tubo de papel higiénico en el lapicero. Marcamos y cortamos lo sobrante. Y con una cinta adhesiva lo sujetamos. Estos serán los brazos. Ahora lo forramos con esta otra cinta adhesiva para plastificarlos, porque la porcelana fría es húmeda. Como usaremos también agua, no quiero que el cartón se remoje y pierda su forma. Entonces, como la mujer es más chica que el hombre, le cortaré un poco de largo de todos los tubitos. Con la ayuda de la figura de papel, corto la medida de hombro a hombro y le doy un tajo al centro, donde irá la cabeza. Unos cuantos tajos a los extremos del tubito nos servirán para redondear los hombros. Para hacer la figura del hombre, hacemos el mismo proceso, pero con el lapicero más grueso y dejando los tubitos en su tamaño original. Los brazos van así, pero para hacer los hombros los inclinaremos un poco, siguiendo la forma de mi molde. Le ponemos la cinta adhesiva y le hago un agujero donde irá la cabeza. Teniendo todas nuestras piezas listas, lo armamos. ¡Qué emoción! Ahora sí, a la acción. Lo pasamos. Le dimos la forma y cortamos el alambre que sobraba. Si te está gustando el video, déjame un me gusta, comenta y suscríbete. También cortamos el alambre de la parte del cuello. Enroscamos un alambre en el otro. Con un poco de papel aluminio, rellenamos muy bien los hombros, sujetándolo con la cinta. Hicimos lo mismo en los codos y en el cuello, para tapar cualquier hueco y evitar que entre la humedad al cartón. Porcelana fría. Yo voy probando las diferentes porcelanas frías que existen en internet. Y como sabrás, algunas son mejores que otras, pero aún no encuentro la ideal. ¿Notaste esto? Aquí presioné muy fuerte el cartón y lo envolví con la cinta adhesiva para darle una forma de puño en el brazo del hombre y en el brazo de la mujer. Continuamos forrando toda nuestra escultura. Mira lo profesional que soy con mis utensilios. Utilizo el cuchillo para emparejar bien. Ahora viene la cereza del pastel, la cabeza. ¿Sabes que si no te sale bien o decente por lo menos la cabeza, se echa a perder todo nuestro esfuerzo? Así que concéntrate. Sujetamos bien el palito de brocheta y le ponemos papel aluminio arrugado. Presionamos fuertemente en la parte del cuello, tratando de aplanar con los dedos, para que no me salga la cabeza de estilo extraterrestre. Si te hace falta más papel aluminio, le aumentas, pero siempre envolviendo toda la cabeza.
Continúas dándole forma de cabeza, presionándola contra la mesa hasta que estés contenta. Si esta figura decorativa te está inspirando de alguna manera, por favor comparte el video para llegar a más personas y poder seguir creciendo. Tip: si te sale una cabeza deforme, le aumentas donde te hace falta y vuelves a forrar la cabeza completa con otro papel aluminio. Cortas lo que ya no te hace falta. Vamos midiendo la cabeza con nuestro molde para que no salga ni muy grande ni muy chica. Recuerda que todavía nos falta la porcelana. Ponemos la porcelana empezando desde el cuello hasta la nuca, tratando de que solo sea una pieza, así que mídelo previamente. Cortas lo sobrante y lo amasas para borrar todas las uniones. Tip: pon la porcelana con cuidado para que no se forme ninguna burbuja de aire, porque luego esta explota. Tip: haz el trabajo rápido porque la porcelana empieza a secarse y si intentas arreglarla, se forman grietas. Teniendo el cuerpo y la cabeza seca, los unimos. Primero decidimos en qué posición van a estar y doblamos el alambre si es necesario. Le ponemos un poco de pegamento y la porcelana que será el cuello. Le ponemos la cabeza y alisarlo con lo que tengamos. Esperamos hasta que se seque, arreglamos las grietas que se hayan formado y lo pintamos. Ahora el resultado final. Estoy más que contenta con el resultado. ¿Qué te parece? ¿Te animarías? ¿Te harías uno igual? Si has visto alguno de mis videos, sabes que a veces decoro con la manualidad de mis hijos que hicieron cuando estaban pequeños, así como esta. Comparte el video si te ha servido de inspiración. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!